Se ve bien. Sí, se ve bien. Se ve bien. Con respecto a eso, tengo una pregunta. Es que el profe en la clase, ¿Mm? por ejemplo, porque al principio cuando corrigió los controles, ¿Sí? yo revisé y me había puesto 0 puntos en la elaboración del código, o de eso. ¿Ya? Y el profe dijo que era porque no declaré el main, solo puse la función. Entonces Ah, ya. dijo, Es que, no sé, mira, hay un error de conceptos que de repente a mí también me pasó cuando yo estaba en algoritmo, que también pasaba eso. A nosotros nos enseñaron solamente el hacer lo que nos están pidiendo, ¿ya? Pero hubo un ayudante que nos dijo, no, que tenéis que retornar y la cuestión, y no. Te están pidiendo algo concreto, de elabora la función tanto, ¿cachai? No te está... Por ejemplo, yo sé que hubo varios que incluso hicieron una función main donde le pedían al usuario rellenar el vector. Y esa cuestión no te la están pidiendo, ¿me cachai? Pero ok, está bien. Ahora, viendo la visión del profe, el profe está pidiendo la declaración de una función main. Eso me complica un poco porque quizás la función main quizás le pida algo sencillo, como llamar y retornar y dejar en una variable el retorno de. ¿Ok? Como todas estas funciones tienen que retornar la suma, por ejemplo. Quizás sea eso. Ahora no sé, como lo que tú dijiste, Andrés. ¿Eso fue en algún ejercicio? O disculpa, dijiste en un control? sí, en el control, el mismo de ahora, que dijo en clase como que había algunos que no compiló el programa porque no llevaba main. Entonces eso iba a descontar, o algo así le entendí más o menos. Pero al final creo que lo pasó por alto, que no llevaba main. Me parece un poco raro porque la gracia de estas cuestiones no es que compile, ¿me entienden? Porque si yo quiero realmente hacer una función, o sea, un código, un programa, le pido al estudiante que haga un programa. ¿Me entiende? Para eso están los trabajos y las tareas. No sé si entregaron su tarea de la de los números felices, oblongos y todas esas cuestiones. Sí, y creo, al menos yo, ¿Mm? con mi compañero, nosotros no le hicimos un menú porque en ningún momento de esto pedía así como un menú específico Sí. y nos bajó puntos. Tuvimos 50 de 60 solamente por lo del menú que ni siquiera aparece en la guía. Ya eso se entiende. De hecho, el menú es completamente. Yo lo encuentro que es completamente opcional porque lo que pide el main es solamente que se inicien las, eh, las Funciones. funciones en orden. Eso está pidiendo. Así que si tú Ujú. querías hacer un menú, sí, mira, ahí lamentablemente tienen que regirse a lo que diga el profe. ¿Ya? Para la próxima tarea que tengan, si es que es algo similar, tienen que tratar de hacer un menú. No es complicado, busquen la función switch y ahí se la apañan. Y si no, a la mala y aplican un while. Mientras while sea cero, no sea cero, ahí hacen una opción. Esa es la forma fruna de hacer el switch. ¿Ya? Pero bueno, Eh, ¿sí? ¿Quieres decir algo? no, 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 nada, nada. Ah, ya, ok. Ya, chicos, entonces. Sorry, que estoy comiendo. Ya. La suma binaria no la hice, se me olvidó. Se me pasó el rato, me puse a hacer las demás y después me puse a hacer las matrices, sorry. Después, en bola. Quizás esa sea como tarea, ¿ya? O esa sea como la más importante para ganarse las décimas. Pero si hacen las demás, se van a ganar bien las décimas, ¿ok? En la pregunta 2 o una de las preguntas, dice, considera la definición typedef int vector 100. Escriba la función suma par 1 que va a recibir un vector b y un entero n.
que retorna la suma de los números que comiencen con 1 y son pares almacenados en el vector b de largo n. Yo les voy a comentar algo. Cuando estoy definiendo, porque también había algunos errores en esto, typedef int vector 100, este número que está acá, este 100, indica el tamaño del vector. ¿Ok? Mi vector va a tener un límite de tamaño 100. ¿Ok? ¿Se logra ver esto, todo esto? No sé si aquí, no sé si aquí se ve medio chiquitito. No sé cómo aumentar. Voy a hacer un poco de zoom así. Sí, déjame revisar cómo cresta lo hago. Ah, aquí está. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí. Ahí se ve bien grande, así que... Ahí. Sorry por eso, ¿ya? Entonces, ¿entienden que esto es solamente un límite? Y lo que están indicando acá, este int n, es el tamaño del vector. N puede ser 1 como puede llegar a 100, no más de 100. ¿Se entiende? Sí, Ya. Los demás van cachando un poco. Aparte, había algunos que no entendían lo que era el typedef. O quizás no lo entendieron bien en un inicio. Yo creo que lo había explicado la ayudantía pasada, pero quizás no lo expliqué de la mejor manera. Cuando yo indico el typedef, estoy indicando de que esto voy a trabajar, a ver, cuando defino el typedef, int, recuerden de que int puede ser float, char, eh, double o long, ¿ok? Y lo que va a hacer acá va a ser mi nombre, ¿ya? El nombre de la función. Entonces, nuevamente, si yo defino, no la definí acá, no. Si yo defino el typedef int vector 100, estoy indicando de que ahora todas mis variables que empiecen con vector, y este es el nombre de la variable, ¿ya? Todas mis variables que empiecen con vector van a corresponder a esto, ¿ok? Yo sé que varios lo entienden, pero creo que hay un par que no, ¿ok? Entonces, esto es importante. ¿Que lo logran entender? o sea, como que en el fondo, como que define ese tipo de arreglo Ese, para... exacto. bueno, Yo puedo definir, como les mencionaba, ahora yo creo que este sea un float. Entonces ahora todas mis variables, ¿ok? Todas las variables que yo declare con vector van a ser de tipo flotante y van a ser un arreglo de tamaño de límite 100. ¿Ya? Nuevamente, si yo ahora escribo que esto es un char, voy a declarar, ¿ok? Que mi vector va a almacenar solamente caracteres. Y yo lo declaro como tal, vector, nombre. Entonces esta variable ya no tengo que hacer la cuestión de, ok, voy a declarar un arreglo, int arreglo, y le declaro con un tamaño de 2, por ejemplo. Y después voy a declarar otro arreglo, ya, de arreglo número 2, de tamaño 2, ¿ok? Y puedo también declarar un arreglo 3 de tamaño 50, ¿ya? Pero para ahorrarme aquello, solamente lo declaro una vez con un typedef. Entonces ahora mi vector solamente el nombre vector me va a indicar, ok, es un arreglo, ok, de un tipo entero en este caso, y listo, ok. Por eso la pregunta le indica esto, que va a llegar un vector. Va a llegar un vector que va a ser de un límite 100, pero con un tamaño n. ¿Se entiende bien ahí? Ahí sí, ahí lo entendí bien. Ya, buena, buena, buena. Iluminaste, gracias. Sí. Son complicaciones que sé que de repente uno no las entiende al tiro y es penca porque uno igual de repente culpa a la U como diciendo esto me lo deberían enseñar, pero en cierta medida lo enseñan, pero no de la mejor manera a veces, ¿ok? Entonces nuevamente, vamos a realizar esta, ¿ya?
considera la definición typedef. Ya, esto, considera la definición. Ya me están indicando de que existe. ¿Ok? Mi programa, mi código, en la respuesta no debe ir escrito esto. Porque ya está definido. Considera la definición tanto. ¿Ya? Es como, por ejemplo, acá en la guía de matrices, me están indicando lo siguiente. Esto para que lo hagan también te la tienen que resolver, ¿ya? Porque se viene su prueba y va a entrar de esto. Por ejemplo, acá, ya. Este. ¿Logran leer esto? Sí, Ya. Si se dan cuenta que hace lo mismo. Oye, con las definiciones de typedef tanto, y la definición de typedef int vector tanto, me están diciendo que debo trabajar con ellas. Ellas ya existen. ¿Ya? Ya existen y debo trabajar con ellas. No debo declararlas ni rellenarlas. Porque claro, también dice eso. Acá, por ejemplo. Sorry, le pegué al micrófono, creo. Eh, Acá, por ejemplo, dice que retorna la suma de los números que comiencen con uno. ¿Ya? La pregunta 2. Yo no tengo que rellenarlo. Ahora, nuevamente, si hay una diferencia, traten de preguntarle al profe eso, ¿ya? Traten de hablar con el profe, que yo igual le voy a preguntar algunas cosas, pero traten de preguntarle eso. Profe, antes de la prueba, obviamente, profe, ¿qué onda con las preguntas? ¿Debo hacer un int? Perdón, ¿debo hacer un main? ¿Debo pedirle al usuario que rellene? ¿Cachai? Porque, claro, en las clases presenciales uno estaba con una hoja, tenía que hacer la función en un cuadrado X. Y claro, ahí te pedían lo que te preguntaban, ¿no? Quizá ahora realmente están pidiendo el main y la declaración de librerías por X razón, porque tenemos el computador a mano, ¿ok? Podemos abrir cualquier programa, el dev-c, el Codeblocks o lo que sea, el mismo online GDB y listo. Pero según lo que yo entiendo, no debería ser así, ¿ok? Pero bueno, entonces te están diciendo de que el arreglo, en este caso los arreglos, ya están con valores. ¿Ok? Solamente te están pidiendo la función. Solamente te están pidiendo de que hagas la función que indica. Entonces, acá, la suma par uno. Debo retornar la suma de los números que comiencen con uno y que a la vez sean par. ¿Cómo hago eso? En primer lugar, me di cuenta que existían dos versiones para hacerlo, ¿ok? Ahí la hice. En esta, por ejemplo, va a llegar el vector b, va a llegar su tamaño y voy a declarar las siguientes variables. ¿Ok? Voy a declarar la suma que corresponde, que es la que debo retornar, y este conteo. ¿Ok? El conteo, nuevamente, los nombres de variables va a depender de lo que ustedes quieran. Si le quieren poner auxiliar, está bien, ¿ok? Creo que yo le había enseñado eso de auxiliar, pero está súper bien, ¿ya? De hecho, había algunos chicos que declaraban las variables como A, B, C y estaba bien, pues. Ahora, claro, la gracia igual es que se entienda, porque de repente igual ahí era medio difícil entender ese desarrollo, ¿ok? Entonces, como yo les puse acá, con este for que tenemos acá, vamos a recorrer el vector, el arreglo barra vector, ¿ok? ¿Entienden por qué con este for yo empiezo a recorrer el arreglo? ¿Cachan esto? sí, porque va a ir como sumando a medida que va pasando por el vector. Y va a Claro, terminar cuando el vector termina por la n, por el tamaño. claro. Ahora, ¿qué pasa si yo declaro un while en vez del for? ¿Qué, Hay qué que, diferencia in- hay? hay que definir la variable antes. Claro, eh, Hay que poner lo que está al medio del for, ahí en el while, y hay que poner el contador al final, si no me equivoco. exacto. Cuando trabajo con un while y cuando trabajo con un for, claramente las diferencias son en este int. Ya, esto es importante. Para que lo tengan en cuenta. A mí me pasó en algunos errores también de controles y qué sé yo. Aunque claro, en mi caso, de repente los profes como no había que compilar el trabajo y la lógica estaba correcta, lo dejaban pasar en cierta medida. Pero
Cuando yo trabajo con un int, con un for, este int que está aquí, ¿qué sucede cuando termina el for? ¿Desaparece la variable? Desaparece. No se puede volver a trabajar con ella. Porque la variable nace y muere cuando finaliza el for. ¿Ok? Porque solamente dice, ok, voy a definir... esto es lo mismo. Bueno, si la declaro antes también está bien. Y ahí puedo trabajar con ella constantemente. Pero puedo hacer esto. Ya la declaro. Le doy el valor cero. Hago la pregunta. Desarrollo lo que hay dentro. Finaliza el for. Y hago esta pregunta. Perdón, hago esta declaración. Y más. Aumenta en uno. Y luego, cuando vuelve a preguntar, esto se lo salta porque ya no necesita inicializarla de nuevo. Y vuelvo a preguntar. Ah, ya. ¿Es correcto esto? Sí, ya. Desarrolla lo siguiente. Termina el for y vuelve a aumentar. ¿Ya? Va de esa manera. Entonces, vamos a borrar este while. Entonces, nuevamente, voy a recorrer el vector, el arreglo. Utilizo este for y lo inicializo y hacemos lo siguiente. Este if. Si me están pidiendo que retorne la suma de los números que comiencen en 1 y sean pares, ¿qué debo identificar primero? Obviamente, en este caso, debo identificar si es que el número, la posición, ¿ok? Porque el i representa la posición. Entonces, el vector en la posición i, si yo lo divido por 2, ¿es igual a 0? Esa es la pregunta importante. Porque con esa paso a la siguiente, ¿ya? Entonces, acá esta forma que utilicé yo puede hacer un poco extraño la forma en cómo se desarrolla, ¿ok? Pero se la copié a un loco que había... A un chico que había resuelto su código que estaba bien hasta que al final se cayó. De esta manera, cuando entro acá, cuando digo, ah, mira, el número que está dentro es efectivamente par, es divisible por 2, vamos a contar la cantidad de dígitos que tiene el número. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cuento la cantidad de dígitos que tiene el número? O ocupo otro for, pero ahora divido el número. Pero claro, no quiero perder ese número. ¿Ya? No, obviamente, si no, no es la gracia. Entonces voy a declarar una variable auxiliar que va a nacer acá y morir acá. ¿Ok? Declaro esta variable auxiliar. ¿Ok? Donde le dejo el valor de b en la posición i. Luego hago la pregunta, ¿auxiliar es mayor a 9? Ah, ok, sí, es mayor a 9. Ya, entonces se desarrolla esto. Aplico un contador, ¿ok? Ah, mira, esta bola. Esta bola está mala. ¿Por qué está mala? ¿Alguien sabe por qué está mala esto? Nadie. Yo les voy a contar por qué está malo esto. ¿Cuánto es 0 por 10? Cero. Ya. Ahí está. La gracia es que acá el contador yo lo inicialicé con 0. Entonces, claro, esto nunca me va a dar nada. Me va a dar 0 siempre. ¿Me cachan? Entonces, claro, ahí me faltó el día. O quizá lo tenía y lo borré, no sé, no estoy seguro. O creo que lo hice en el siguiente. Ya, no importa. No es importante. No es importante. Pero, obviamente es importante que la cuestión sea lógicamente entendible. Entonces, con este contador, ¿qué va a pasar acá? Contador va a estar en 10. Luego va a pasar a 100. Luego va a pasar a 1000. Y luego va a pasar a 10.000. Mediante corresponda, obviamente. Tengo una pregunta. Sí, dime. ¿El contador debe ser inicializado en 10 o en uno? Así arriba. ¿En 10 o en 1? Si inicializa contador en 10, claro, mira, ahí hay otro error, ¿ya? La gracia es que inicie en 10, en 1 y después, a ver,
Claro, porque si inicializa en 1, después 10. Si se dan cuenta que el primer número es 10, o sea, es menor, ya, se entiende, se entiende. Entonces, la inicializamos en 1. Va a valer 1. Auxiliar, va a ser la pregunta. ¿Auxiliar es mayor a 9? Ah, ya, ok, sí. Ya. Paso a 10. Pum, pasa para acá. Hace esto. Esto también es importante. Auxiliar, que es el valor que estoy buscando. Lo voy a dividir en 10. ¿Logran entender esta sintaxis? Es como poner más igual, ¿cierto? Igual que un más, pero con división. Mm, O sea, pero con el día ahí. ok, ahí de repente, No. mira. Hay gente que se pregunta qué diferencia está entre esto y esto. ¿Cuál es la diferencia? Lo que sucede es que, claro, si te das cuenta es exactamente igual. En ambos yo voy a obtener que i, si vale 1, después va a valer 2, ¿cierto? Y vale 1 y después va a valer 2. Pero la diferencia va en que en este yo voy aumentando de a 1. Este específicamente es i igual i más 1. ¿Ya? Es exactamente eso. En cambio acá, si yo no quiero, le puedo poner un 10. Y va a ser, obviamente ahí va a cambiar, pues, porque ahí va a ser i igual i más 10. Ya no va a ser 11. ¿Se entiende? Sí, Entonces, cuando yo aplico esto, le estoy pidiendo al valor de que... claro, bueno. Obviamente debo declarar esto como 1, si no, no va a hacer nada. Pero en este caso, ¿qué va a pasar acá? Acá es lo mismo que indicar i por 10. ¿Ya? Exactamente eso. Va a indicar i por 10. Entonces, nuevamente, esto va a valer 1 y luego va a valer 10. ¿Ya? Si yo indico i igual tanto, 10, esto va a indicar que i va a ser igual a i dividido en 10. Como les mencionaba recién, en este caso, tengo auxiliar división igual 10. Es decir, esto va a ser, como les mencionaba antes, auxiliar es igual a auxiliar partido en 10. ¿Ya? Es una manera de abreviar las cosas. ¿Ya? No es tan complicado, ¿ok? Si las trabajan, van a darse cuenta que van a ahorrar segundos en escribir ciertas variables. Y en este caso también, este for, yo de repente uno aplica un while dentro de un for porque siente que de repente no sabe cómo hacer funcionar esto. Aplica el while, declara esto afuera, aplica un while con esto y dentro hace esto. ¿Ya? Si es que lo quieren hacer así, también está bien. ¿Ya? No, está súper, súper bien. Entonces, ¿qué hace esto? Este for nuevamente cuenta la cantidad de números que tiene dentro de mi la cantidad de dígitos que hay dentro de mi número. ¿Ya? Por ejemplo, déjame tomar el lápiz. Voy a pensar a escribir un poco. Si tengo el 143, por ejemplo, me va a hacer la pregunta, me va a declarar esto. ¿Ya? Aux ahora vale 143. Luego me dice, ¿auxiliar es mayor a 9? Sí, es correcto, es mayor a 9. Ah, ya, entonces desarrolla esto. Contador que vale 1, ahora multiplícalo por 10. Entonces ahora vale 10. Luego hace lo del aux dividido en 10, ¿ok? Aux pasa de 143, pasa a... ¿A cuánto pasa? a 14. 14. Entonces pregunta, ¿14 es mayor a 9? Ah, sí, pues ya, pues entonces pásalo para... contador, pásalo a 100. Entonces luego hace la pregunta de... perdón, hace esto, desarrolla nuevamente esto y dice auxiliar.
auxiliar, pásalo a 1. ¿Y 1 es mayor a 9? No, listo. Entonces mi contador quedó con 100. Y luego simplemente lo divido y me quedaría... Si era 143, acá me va a quedar ¿cuánto? Si lo divido por, en este caso 100, que es el número que me quedó, me va a quedar 1. Entonces, ¿1 es igual a 1? Sí. Nuevamente, ahora si yo le aplico, si yo tengo un 2532, contador va a llegar a 1000, ¿cierto? Y luego, contador, el vector B en la posición Y lo divido en 1000 y me va a quedar el 2. ¿Y eso es igual a 1? No. Entonces no se agrega la suma. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar o no? Sí, o sea, en el fondo es para ver si comienza con 1, básicamente. Claro. Porque yo Ya, no entiendo. sé cuántos dígitos tiene mi número. El número que está en la posición Y. Entonces, esta es una manera para poder identificarlo. ¿Se entiende? Y luego de eso, bueno, nuevamente al igual que antes, tenemos esto. Esto de acá y esto de acá. Este es más igual, por igual, división igual. ¿Ok? Finalizando, me devuelve la suma, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y listo. Mi función está hecha. ¿Ya? Ahora, claro, yo les mencioné que existía otra forma. Así como por si se quieren copiar, después copiar las dos formas. Como yo he mencionado acá, hay un auxiliar mayor a 9 para poder llegar hasta casi el último número. Perdón, hasta el último número. Pero no dividir eso. ¿Ya? En este caso, vamos a hacer eso. Vamos a declarar la función suma igual 0 y este PD, que significa primer dígito. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo. Recorremos el vector, identificamos si el número es par y luego guardamos en PD el primer dígito. ¿Cómo? Nuevamente hacemos un for, declaramos el auxiliar, guardamos en el auxiliar lo que hay en el vector en la posición y hacemos la pregunta, ¿auxiliar es mayor a 0? Sí, es mayor. Por ejemplo, el mismo 143. ¿Es mayor a 0? Sí, 143 es mayor a 0. Ok, entonces deja en PD el último dígito. Si tengo el 143, voy a dejar en PD ¿qué número? Voy a dejar El 3. el 3. Entonces luego digo, ya, ok. Entonces ahora el auxiliar divídelo en 10. Entonces ahora me queda 14. Y en PD ahora ya no va a estar el 3. O sea, claro. Dejo esto. Vuelvo a preguntar. ¿Auxiliar es mayor a 0? Sí, 14. Ya, 14. Déjalo en PD, deja la última posición, el 4. Después, vuelve a hacer esto. Auxiliar pasa a ser 1. Entonces después, ¿1 es mayor a 0? Sí. Entonces deja en PD el último número. Ya, 1. Y luego hace la opción. Y aquí ya después ya me deja un 0. ¿0 es mayor a 0? No, no es mayor a 0. Ya, entonces pasa acá. Entonces, si el número empieza con 1, se agrega la suma. PD es igual a 1. En este caso, sí, es igual a 1. Entonces agrega a la suma, agrega el vector en la posición Y. ¿Se entiende? Sí, Un poco rápido lo expliqué. ¿Alguien más? ¿Alguien no entendió? Sí, sí se entendió. Ya, buena. Yo también entendí. Buenísimo. Yo les voy a pasar, voy a subir esto después al Drive, por si acaso. No tengo idea dónde. En alguna parte quizá. Y ahí para que los revisen, ¿ok? Pero tenemos que, igual, son las 1:53. Estamos bien. Ya. Entonces, ahora nuevamente, vamos a tratar de... Ya, voy a darles la respuesta de todos estos, ¿ok? De todos estos de acá.
a excepción de este último. Este lo tienen que hacer. ¿Ok? Y lo mismo con estos de acá. Como son 8, si hacen 3 o 4, bacán. Ustedes ya les pasaron matrices, ¿por cierto? Sí, pero no me quedó del todo claro. Ya, no te O sea, preocupes lo porque igual pero no tanto. vamos a explicar uno, ¿ok? Vamos a explicar uno y va a ser para que se entienda, ¿ok? Vamos a ir de nuevo, vamos a ir con el siguiente. 3. Considera la definición typedef. Nuevamente se considera esto que ya existe. Escribir la función suma inicio 7. Que retorna las sombras números que comiencen con el dígito 7. El extremo izquierdo. Si yo tengo el 743, ese número se va a sumar. Si yo tengo el 673, no va a sumar ese, porque ese no está. El 7 ese número no empieza con el 7. Suma inicio 7. Aquí está. Declaro una variable suma. Declaro a la variable pd, primer dígito. Recorremos el arreglo y buscamos el primer dígito. Es básicamente lo mismo que acá arriba. ¿Ok? Sin esta pregunta de si es par. ¿Ya? Y esto lo más probable es que se pueda hacer igual que acá. Que la versión 1. Dividiendo por la cantidad de dígitos. ¿Ya? Pero medio paja hacerla. Así que esta función apaña siempre. Pues, como les mencionaba recién, lo mismo, busco el primer dígito, PD es igual a 7, sí, ya, agrégalo a la suma. Y listo. Bien sencillo, después retorno la suma. Porque este suma, obviamente, esto se va a ir hasta finalizar el vector, después retorno la suma. ¿Se entiende? ¿No? Bueno, Sí, se entiende, sí. ya. Esta pregunta que dice acá, considera la definición type de lo mismo, bueno, aquí se repite lo mismo, ¿ok? Escribir la función suma primos, que retorna la suma de los números primos contenido en el vector largo. Ok, esta pregunta tienen que ser inteligentes. ¿Ok? Una forma para poder de... ¿Teléfono? Una forma para poder como matar el sistema es enviando esta función acá nomás, pues. ¿Ya? Mira, esta es la función que te están pidiendo. ¿Ok? Entonces yo digo, ok, voy a declarar la variable suma. Voy a recorrer el arreglo. Esto en los comentarios que dice, enviamos el número para comprobar si es primo. Si es primo, se devuelve el número y si no es primo, se devuelve un 0. Ambos resultados se agregan a la suma. Si agrego un 0, obviamente, si la bola no es prima, voy a sumar un 0 y no pasa nada. ¿Ya? Entonces ustedes pueden matar el sistema indicando así como, ya ok, suma es mayor o igual a es primo y hacer la variable. Y enviar la posición. Y listo. Y pueden saltarse el sistema y no les va a pasar nada. Pero si el profesor que tienen le exige que deben hacer todo, lamentablemente igual tienen que declarar la función. Entonces, ¿cómo declaro la función? Acá, pues la declaro arriba, obviamente. ¿Entienden que esto siempre tiene que ser arriba? Sí, porque no la va a llamar de ningún lado. Porque lee de arriba abajo. Claro. Esta función, esta opción la lee. Ya, mira, existe. ¿Ya? El programa, el compilador, lee esto. De hecho, el compilador revisa si es que no hay ningún error acá antes de desarrollar el programa. Y dice, ok, no hay ningún error. Entonces después lee esto. Ya, supa primo. Y lo mismo, verifica si es que no hay ningún error. Si es que yo, por ejemplo, tampoco estoy mandando esto mal. Ya, si yo, por ejemplo, acá a es primo le declaro otra variable y no la estoy agregando acá, me va a tirar un error antes de inicializar el programa. Entonces luego cuando llega el main, la función principal, desarrolla las cosas. Empieza a llamar a las funciones y tal, qué sé yo. Y yo puedo hacerlo de la manera que yo quiera.
Pero si yo estoy dentro de una función y llamo a otra función, esa función a la cual llamo debe estar arriba. Porque debe ser declarada antes. ¿Ya? Es el orden de cascada que así se dice. Si yo declaro int suma primos y la declaro arriba y después declaro es primo, probablemente me tire algún error. O quizás me tire algún warning. Como esto puede tender a fallar, qué sé yo. Entonces siempre tiene que ser dentro de una función. Si yo llamo a otra función, tiene que estar arriba. Siempre, 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 siempre. A mí por lo menos me enseñaron a mí y lo he hecho así y la opción tiene que ser así. Mira, aquí de hecho iba a fallar porque le faltaba el punto y coma. Entonces, hago la pregunta, oye, ¿es primo? Y esto que hago yo acá es para desligarme un poco, para que como que el código esté un poco, esté mejor ordenado y la cuestión. Pero ustedes lo pueden hacer, todo esto lo pueden agregar también dentro de su for. Pero yo decidí hacerlo así. Llamo a la función es primo, llega un número, aplico un contador. Saben cómo sacar los números primos, ¿cierto? Se buscan los divisores del número. Empieza en 1 y tiene que llegar al número. Ya. Y más más. Si el divisor del número, si i es divisor del número, el contador aumenta en 1. ¿Ya? Si yo estoy, obviamente el 1 siempre va a pasar. Todos los números son divisibles por 1. Pero de repente van números que pares que no son... Bueno, los pares no deberían pasar, po, ¿cierto? Los pares no. Los pares tienen más de un número. Tiene más de un divisor. Más de dos divisores, porque esa es la gracia de esto. Y bueno, hace el contador y después dice, oye, si contador es igual a 2 devuelve el valor. Y aquí caga porque no es valor, es num. ¿Se entiende? Y si la cuestión no es primo, devuelve un 0. ¿Se entiende? ¿No mucho? Sí, se entiende, se entiende. Ya, pulento. Entonces, luego hace la suma, nuevamente se va a ir sumando el número o un 0, finaliza, retorna la suma y listo. Así era la pregunta. ¿Cuál era? La 4. La 5 dice ya, eso. Escribir la función suma con 5 que retorna la suma de los números que contienen el dígito 5 almacenado en el vector b de largo n. Esta era un poco complicada porque a diferencia de... había otra, parece. No, parece que era esa nomás. Ah, ok. No sé si la hice bien ahora que me pregunto. Ah, sí. Sí, sí la hice bien. La suma con 5 me pide que yo sume los números que contienen el 5 almacenado. Hubo unos cabros que hicieron su cuestión, pero había un problemilla con su programa. Pasa de que sumaban, su programa sumaba, agregaba la suma más de alguna vez a un número que tenía repetido el número. Si yo creo que era en el del 8. Esta. Que retorna el que tiene el contenido el dígito 8 en cualquier posición. Si yo agregaba el 888, si dentro de mi vector estaba el 888, este iba a sumarse 3 veces. Porque en las 3 veces iba a encontrar el dígito. Entonces ahí por eso había un error en algunos programas de algunos chicos. Pero para corregir aquello, hice lo siguiente. Ok, recorremos el vector nuevamente. Buscamos si hay un dígito 5, si hay un 5 dentro del número. Entonces lo mismo que antes. Oye, dejan auxiliar el vector b en la posición i. Oye, auxiliar es mayor a 0. Ah, sí. Entonces deja en esta versión. Sí, pues yo le puse ver por verificar. Dejan verificar lo que es el auxiliar módulo 10. Si hay un 5, ok, si yo tengo el 375, va a guardar el 5 acá. Y va a hacer lo siguiente. Oye, if si versión es igual a 5, suma el contador que es 0, súmale 1.
¿Ok? Entonces, ya agregó eso y después desarrolló toda la cuestión. Se dio cuenta que había solamente un 5. Contador, ¿es mayor o igual a 1? Sí, porque es igual a 1. Listo, entonces agrega la suma, lo que es el vector en la posición i. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso el 555? El contador va a llegar a 3. Va a llegar ya 1, 2, 3. Y después simplemente hacer lo mismo, la misma pregunta. Oye, ¿contador es mayor o igual a 1? Sí. Ah, ya, agrega la posición. Listo. Entonces no tiene, de repente, se evita eso de sumar 3 veces el mismo número, ¿cachai? Porque solamente me están pidiendo eso. De que si hay un dígito 5, listo. Hubo un par que habían utilizado el break. Y sí, apañaba. Esa opción hay que saber utilizarla así, po. Era como que hacían la pregunta, oye, hay un 5 y acá aplica la suma la aplicaban acá. ¿Ya? Hacían esto. Y después aplicaban break. Y listo, y creo que ahí funcionaba. Yo nunca lo ocupaba porque me da cosa. Pero es lo mismo. Ahí debería funcionar de la misma manera. El break rompería este for y avanzaría para acá, po. Y diría, ya pasa a la siguiente posición, po. Y listo. ¿Se entiende? Y bueno, después retorna la suma. Y las últimas dos. Mira, vamos con la 3. Con la última, la suma 3. Declaro la variable suma igual a 0. Recorremos el vector. Si el número es divisible por 3, se agrega la suma y listo. Después retorna la suma. ¿Ah? Eh... Sorry. Y básicamente eso, y lo mismo con la suma 8, que es exactamente igual a la suma 5. Bueno, está suma 8 y suma con 5. Nombre es diferente, pero es básicamente lo mismo. ¿Se entiende? Sí, ¿Alguien no cacha? ¿Alguien se perdió? ¿Fue muy rápido? Fran, Yo me perdí un poco ¿en cuál te perdiste? desde que empezamos, de hecho, que estuve haciendo algo, entonces no presté atención. Disculpa. Pucha. Sí. Pero alguno que... De- Desde el int suma 8, desde ahí me perdí. int suma 8. Ah, Sí, no, la función que estábamos viendo ahora. Sí, esta, ya. sí, sí. Mira, ¿qué te están pidiendo en esta función? Te están pidiendo que considera la definición tanto, escribe la función suma 8 que retorna la suma de los números que contiene el dígito 8 en cualquier posición, almacenado al vector b de largo n. Si yo tengo el 708, ¿debo agregar ese número? Sí, porque contiene el 8. Si yo tengo el 707, obviamente que no. Si yo tengo el 803, sí, porque tiene el dígito 8. Pero si yo tengo el 888, como decía recién, también lo debo agregar. Pero hay que tener cuidado, porque el 888 tiene 3 ochos en su número. ¿Ya? Entonces, para idear el código, el programa, hacemos lo siguiente. ¿Entiendes esta parte? Que aquí estamos recorriendo el vector. Aquí lo mencioné. ¿Ya? Inicializo i igual 0, i menor o igual a n. N es el tamaño del vector. I más más. Dentro voy a buscar si hay un 8 dentro del número. Con un for. El for declaró esto. ¿Esto lo entiendes? Sí, Ya. Entonces, auxiliar va a ser igual al vector b en la posición i. Auxiliar, hace la pregunta, ¿auxiliar es mayor a 0? Sí. Y hago lo siguiente, en ver, que es verificar, yo le puse ver por verificar, ¿ya? ya. En ver yo voy a dejar la última posición, ¿ok? Si yo te ingreso el número 503, voy a dejar en ver el número 3. Y luego voy a preguntar, oye, ¿3 es igual a 8? No, no es igual a 8. Entonces, ya, listo, paso para acá. Hago esto también. Si yo ingresé el 503, ahora el auxiliar va a valer 50.
Entonces hago la pregunta, ver, voy a dejar el último posición de 50. ¿Qué cuánto es el último posición de 50? 0. 0 es igual a 8, no, ya hago lo siguiente. Ahora ya no tengo 50, sino que tengo el número 5. Voy a dejar en ver la última posición, 5. Ya, 5 es igual a 8, no. Ya, paso para acá. Auxiliar, hago esta palabra, auxiliar 10 y auxiliar es mayor a 0, no. Ya no es mayor a 0, es igual e incluso menor. Y paso para acá y pregunto, oye, contador, ¿es mayor o igual a 1? No, porque dentro del 503 no había ningún 8 y contador vale 0. Ahora, si yo ingreso el 888, como recién explicaba, el 888 va a ser lo siguiente, pues va a decir, ok, 888 es mayor a 0, sí. Entonces deja en versión, en verificar, deja la última posición, el 8. 8 es igual a 8, sí. Contador aumenta en 1. O sea, contador va a pasar de 0 a 1. Entonces después digo, ok, 888 divídelo en 10, me queda el 88. 88 es mayor a 0, sí. Dejan ver el 8. Después 8 es igual a 8, sí. Entonces el contador vale 2. Hago la pregunta acá lo mismo, 88 lo divido en 10, me queda el 8. 8 es mayor a 0, sí. Dejan ver el último número, o sea, el 8. 8 es igual a 8, sí, entonces esto vale 3. Y finaliza, porque después hace esto. Y 8 dividido en 10 me da 0. Eh, bueno, se entiende que es 0,8, pero estamos con entero. Va a dejarme el 0. Aux es mayor a 0, no. Salgo de este ciclo for. Y pregunto, ¿contador cuánto es? ¿Contador es mayor o igual a 1? Sí, es igual a 3. Contador es 3, pero 3 mayor o igual a 1. Ah, listo. Agrega a la suma el vector en la posición i. Y listo. Y me ahorro el tener que andar agregando a la suma 3 veces. Porque hubo un par que hizo esto. Sorry. Mm, Hizo esto. Ignora esta línea de código. ¿Cachai? Entonces cuando hacían esto, si verificaban de que la última posición, si había un 8 dentro del número, lo sumaban. Pero después seguían en el mismo for. Entonces había otro 8. El 888, por ejemplo, se sumaba 3 veces. ¿Me entiendes? El ah, 808 se suma 2 veces. El 288 se suma 2 veces. ¿Ya? Entonces para evitar eso, listo. Y si contador es mayor o igual a 1, estoy identificando de que hay más de un 8 dentro de la cuestión. Si es igual a 1, hay un 8. Si es 2, hay 2 8. Si es 3, hay 3 8. Si es 4, hay 4 8 dentro de tu número. ¿Entiendes? sí, se Ahí entiende. se declara más. Y por si no cachaste, el suma con 5 es exactamente igual. Exactamente igual, la diferencia va en este ver, ya que este if, ver es igual a 5, ver es igual a 8. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Ya. Ya me quedó todo súper claro ahora. Ahora, le... Sorry. Les mostré todo lo que corresponde a los ejercicios del control. ¿Cómo encuentran el control ahora? ¿El control está más fácil ahora? Más piola, más piola. Sí. Pero el control, Sí. tengo una pregunta del próximo control. ¿Va a tener matrices? Sí, debería tener matrices. Pero igual depende, porque su próximo control debería ser... Pitágora parece que es este. Yo no entiendo bien este horario que hizo el profe, ¿ok? Quizás esto corre... No tengo idea, porque, por ejemplo, la semana del 6 de septiembre no fue su segundo control, po. Fue la semana pasada, po. ¿Cierto? Ustedes hicieron su segundo control el día 22, ¿o no? No, po. El 24, ¿cierto? Sí, parece que el 24. Sí, po, la semana pasada. Entonces no entiendo esto. Entonces el control, mira, de hecho dice que el control 3 supuestamente antes de la prueba, po. Pero van a tener primero la prueba. Entonces esto quizás está un pelín mal. Pero bueno, esto indica, entonces, así,
tratando de ver quizás su control 3 venga después de la primera prueba. Quizás la semana siguiente, quizás en 2 semanas. Quizás la semana del 25. O no sé, porque la siguiente semana es prueba, la subsiguiente es interludio. Y puede que sea como el 20, quizás su tercer control. Y ahí, si es que en la prueba se evalúa matrices, quizás en el control 3 se evalúen otras cosas. Ah, bueno, las librerías, Fibonacci. Ah, quizás le hagan recursividad. Eso quizás les muestren en su tercer control. Eh, lo mismo que en el control 4. Quizás en el control 4 apliquen recursividad con arreglo. Y en el control 5 apliquen las listas simples. ¿Se cacha? Y quizás ni siquiera hagan un quinto control, viendo que ya está malo esto. Pero bueno, la tarea 2 aún no me la pasan, así que ahí cuando me la pasen, obviamente la podemos revisar para poder entenderla y tal. Pero vamos a hacer un ejercicio de matrices, ¿ok? Nos quedan unos 15 minutos. Vamos a hacer un ejercicio de matrices, ¿ok? En primer lugar, yo les voy a lamentablemente, a matrices como tal se ve en álgebra superior, ¿ya? Álgebra 2. Ustedes tienen, creo que deberían tener álgebra superior. No, esta cuestión no es. Ustedes deberían tener álgebra, ahí está, álgebra superior en segundo año. Y hay algunas cosas que quizá no las entiendan muy bien, porque es medio complicado explicarlo si es que no han tenido álgebra superior, ¿ok? Pero tratemos de explicarlo un poco. Aquí tienen una matriz. En esto, ustedes entienden que esto es una matriz, ¿cierto? ¿Han visto algo de matriz alguna vez? Me parece que no, yo no, hermano. No, ni siquiera en el colegio. Por mi parte no tampoco. No. Ya, van a tener que adelantar, porque el profe, lamentablemente hay una pregunta aquí que, por ejemplo, dice, la matriz cuadrada es triangular superior derecha, y esa opción es de matrices, es de álgebra superior, entonces si no lo entienden, no van a cachar nada, nada de nada de nada. Entonces, tienen que tratar de adelantarse un poco con la materia, con las matrices. No les pido de que entiendan todo de las matrices, para eso está el ramo, pero traten de empezar a entender algunas cosas. Por ejemplo, una matriz puede ser escrita de esta manera, como con esos corchetes. Estos corchetes y estos paréntesis, ¿ok? Ah, cosas como esta. Esta matriz es la matriz de... ¿Cómo era la palabra? La matriz de identidad. ¿Por qué se le llama la matriz de identidad? Porque tiene solamente unos en su diagonal. ¿Ya? La matriz diagonal siempre es cuadrada, es decir, tiene la misma cantidad de columnas como de filas, y de hecho lo indican acá, una matriz cuadrada 25 por 25. Otros datos tales como eh, la matriz transpuesta. La matriz transpuesta es básicamente esto. ¿Se logra ver? Sí, igual. Voy a abrir la imagen acá. Se ve bien mal, pero para que lo entiendan de alguna manera, una matriz no siempre tiene el mismo número de columnas como de filas. Acá tenemos 3 columnas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Cuando yo le aplico la transpuesta a esta matriz, ahora pasa la matriz a estar al revés, básicamente. Esta columna pasa a ser una fila, esta columna pasa a ser una fila y esta otra columna pasa a ser otra fila.
¿Se entiende ahí? Sí, Esta es re básica igual. La respuesta es de las primeras que pasan. ¿Ya? Esta columna, mira, si yo te 0, 1, 0, 0, 0, 0, 3, pasa a ser una fila 0, 1, 0, 0, 0, 3. Esta, por ejemplo, 0, 0, 4, 0, 0, 4. 1, 0, 4, 1, 0, 4. 0, 1, 0, 0, 1, 0. 0, 3, 2, tan, tan. Hay una página que se llama Cálculo de Matrices. Parece que era esta. Bueno, igual acá, por ejemplo, si yo es una matriz cuadrada en este caso, o si por ejemplo yo le meto el número 5, 2, ya, ya, y le aplico la transpuesta, me la hace al revés. ¿Se ve acá o no? 5, 15, 4, 5, 15, 4, 5, 21, 32, 5, 21, 32. ¿Se cacha un poco o no? como que la da vuelta, se podría La decir. da vuelta, exacto, si es eso. Las filas pasan a ser columnas y las columnas pasan a ser filas, pero hay que tener ojo con cómo se hace. Esa columna, las diagonales se mantienen, por ejemplo. Si te das cuenta, acá tenemos el 5, el 86 y el 7, 5, 86, 7. Esas se mantienen, las diagonales. ¿Por qué le explico esto? Porque, por ejemplo, en esta primera, considere typedef int matriz 50 de 50 por 100. ¿Ya? 50 filas por 100 columnas. Para implementar la función, columna mayor tanto que retorne el índice de la columna en la cual la suma de sus elementos es el mayor entre las m columnas de una matriz B de n filas. Si la suma es la misma para más de una columna, entonces deberá retornarse el índice de la primera suma mayor calculada. Además, la matriz B contiene solo valores pertenecientes al intervalo menos 99 al 99. Ya, díganme quién se perdió. Yo, Ya, Yo. Acá yo. Yo vamos. igual. Ya, mira. Acá tenemos las matrices, ¿ok? Una de las cosas que de hecho yo había hecho que ustedes pueden practicar un poco con Excel. Excel apaña caleta, así que traten de verlo. Ok, sorry. Acá hice un ejemplo. Acá tengo mi matriz de n por m, ¿ya? N filas, m columnas, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Entienden lo de los conceptos de esto, cierto? sí, Ya. Entonces, dentro de esta opción yo agregué todos estos números. Bueno, la verdad utilicé una función, se llama matriz aleatoria. Le indiqué de que fuese de tamaño 6 por 6, porque eso es lo que hay acá. Le di intervalos del menos 99 al 99 y a la vez que fuesen solamente enteros. ¿Ya? De hecho, si yo voy agregando cosas, la opción se va actualizando siempre, así que siempre es re entretenido. ¿Ya? Por ejemplo, acá está el 163 para abajo, 163, 761, 341, menos 339, menos 150 y menos 736. Y le aplica la transpuesta y ahora están todos como columnas, o como fila, perdón. La columna pasó a ser una fila. ¿Ya? Como les digo, pueden jugar un poco con Excel, si es que lo tienen. No sé si han descargado el Excel 365. Si se van a mi UTM e ingresan. Oh, ahí está. Oh, ¿qué pasó? Oh, cagó mi UTM. Ah, listo. Ahí cargó. Puta la ola mala. Ya. Si ustedes se van a mi UTM, estarán acá en las licencias. Aquí pueden ver las licencias que están disponibles. Pues entonces está Microsoft 365 permanente. Entonces eso pueden descargarse y descargarse el Excel, el Word, el PowerPoint y todas esas cuestiones. Solamente con su correo UTM. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué sucede? Me están pidiendo aquí
Me están pidiendo en la pregunta que yo resume las columnas, ¿ya? Pero ¿cómo mierda voy a sumar las columnas si es que cuando yo inicializo un for acá en las matrices, cuando yo quiero recorrer un for, ¿le explicaron cómo? ¿Cómo recorrer las matrices? ¿Sí? No, al menos que yo recuerdo, ¿no? Cuando ustedes recorren una matriz, deben recorrerla de esta manera. Ya voy a declarar estas cuestiones, ¿ok? In igual 0 y menor o igual a n y más. Dentro declaro otro for para in igual j. I y j son sus amigos de por vida. M, j más. Entonces de esta manera yo voy a empezar a recorrer. Empiezo a recorrer la matriz. ¿Ya? Entonces acá voy a recorrer las filas y aquí voy a recorrer las columnas. Recorro las columnas. ¿Ya? Recorro las filas. ¿Ya? ¿Se logra entender? Cuando trabajo con un for, cuando trabajo con matrices, básicamente lo que hago es hacer esto. El primer for me posiciona acá. No se ve. Voy a aumentarle el tamaño. Cuando yo inicializo el primer for, yo estoy en esta parte. En este 0. Y luego cuando inicializo el segundo for, estoy acá. Porque estoy con este 0. Estoy con estos dos. ¿Ya? ¿Se acuerdan de que en los vectores yo digo, ok, for igual 0 hasta tamaño n? Ya, entonces voy a empezar a recorrerlo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá en las matrices empiezo a recorrer de 2. ¿Ya? Estos dos. 0 por 0. Estoy en este 0 y estoy en este 0. ¿Ok? Entonces yo digo después, ok, estando en este 0, ya. 0, 0 por 0, 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, 0 por 4, 0 por 5. Finalizo el segundo for, como se ve acá, sorry, como se ve acá, acá empiezo a recorrer las cuestiones. Voy a anotarlo acá. 0 por 0, 0 por 1, 0 por 2 y hasta 0 por m. ¿Se cacha? Sí, sí. Y acá voy recorriendo todo lo que corresponde a 0 por... Entiéndase m como finalizando... no, 0 por 1, 1 por... No, 1 por 0, 1 por 0, 1 por 2, por 0, sorry, es medio complicado. 1, sorry. 2 por 0, 3 por 0, hasta llegar a n por 0 y después obviamente n por m. ¿Se entiende cómo es la gracia? Sí, sí se entiende, sí. Es raro de entender a la primera vez, pero tienen que ir. Es como aquí tienen que empezar a abrir su mente como más matemática, más lógica, ¿ok? No encerrarse tanto en algunas cosas. Ya, esto es como en dibujo ingeniería. No sé si han tenido dibujo ingeniería. Pero en ese ramo de repente cuando tenéis que hacer las perspectivas de lo que es como las cuestiones 3D, eh, básicamente te piden así como abrir un poco tu mente y empezar como a imaginarte las figuras, ¿ok? Acá es lo mismo, tenés que empezar a imaginarte un poco cómo es la matriz, ¿cachai? Cómo la vas a empezar a recorrer. Y la primera vez es complicado, ¿ok? Pero básicamente es esto, ¿ya? Este for, como les digo, recorre todas las filas, ¿ya? Va de aquí para acá hasta llegar a
En este caso, obviamente, es un límite, es 5, pero esto puede seguir y llegar a. Sorry. Puede llegar a n, po. ¿Se cacha? Porque n es un tamaño que existe. ¿Ya? Existe, pero yo no lo sé. Pero ese es mi límite. Ese es mi tamaño, el tamaño de la matriz, de las filas de las filas de mi matriz. ¿Ya? Y m lo mismo. M yo voy a llegar de aquí hasta llegar a M, po, porque el M es un tamaño que existe, es el tamaño de la matriz, de las columnas de mi matriz. ¿Se cacha? Sí. O sea, N y M Sí. son los que te dan. Por lo que N, hay que ponerlo, sí. claro, N y M llegan. ¿Ah? Ya. N y M, como aparece acá, po. N va a ser de 1 hasta 50 y M va a ser de 1 hasta 100. Porque eso me están diciendo que mi matriz tiene un límite de 50%. ¿Cachai? Entonces pues me dicen, ok, pero este es el tamaño que tiene la matriz que te indique N. ¿Se cacha? N puede ser nuevamente de 1 a 50. Puedo llegar al 50 o puedo tener simplemente 20 filas, por ejemplo. Y lo mismo acá. M va de 1 a 100, pero no necesariamente debo tener las 100. Puedo tener lo mismo, puedo tener 20. De hecho, puedo tener una matriz cuadrada. N y M pueden ser iguales, pero eso yo no lo sé. ¿Cachai? Yo no lo sé porque no es un tema que sea relevante ahora en la función. La función te dice que debe llegar esto. ¿Se entiende? Sí. Entonces lo mismo, como les digo, este for recorre las filas y este las columnas. Voy de aquí. 0 por 1, 0 por 1, perdón, 0 por 0, 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3. De hecho, una forma para entenderlo es la siguiente. Voy a anotar acá estos cuatro nomás. 0, 1, 2, 3. Sorry. 3, 4. Y acá lo mismo. 0. Sorry. 1, 2, 3. Y después 4. La forma en cómo debo entender es esta. 0 por 0. 0 por 1. 0 por 2. 0 por 3. 0 por 4. Y lo mismo acá. A ver, no sé si esto me lo va a tomar. Ahí me lo tomo. No, no me lo tomo correctamente porque esto era 1 por 0. A ver, ahí quizás sí. No, XD. 1 por. Sorry. 2 por 0. 3 por 0. 4 por 0. A ver, ¿me lo tomará ahí o no? Ahí sí. Ahí los tomo. ¿Se logra entender esto? Sí. ¿O Son nuevamente? como coordenadas. Son coordenadas, exacto. Esto es X, Y. Básicamente es eso, es que, claro, aquí igual de repente uno trabaja de esa manera, pero claro, cuando tú tenés N por M, básicamente tenés I por J, que como le digo, son como sus filas de acompañantes acá, pero a la vez también esto es, bueno, ¿cómo lo hago acá? X, Y, básicamente, ¿ya? Es eso. Tienes las ordenadas por las. Espera, ¿cómo era? Las abscisas por la ordenada. ¿Cómo se escribe? Abscisas. Ah, abscisas, ¿no? Ya, no importa. Las abscisas por las ordenadas. ¿Ustedes lo cachaban así o no? Abscisas por ordenada. Eso es como PSU. Sí, sí. Ya. ¿Han cachado un poco como el tema de las matrices? ¿Ya? 0 por 0. Por ejemplo, esta es la típica diagonal. 0 por 0, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Esa es la diagonal clásica. ¿Ya? Nuevamente, esto puede ser. Ahora, claro, la diagonal si mi matriz no es cuadrada, no tengo una diagonal.
Porque si tengo acá un 5, este va a indicar que va a ser... ¿Por qué hizo eso? 5 por 0. ¿Cachai? Y aquí ya no tengo diagonal. Me falta un número. Y básicamente es eso lo que nos están diciendo. Mi matriz, la matriz que va a llegar es de 50 filas por 100 columnas. ¿Ya? Entonces, borrando esto, ok. Vamos a hacer el primero. ¿Ya? Y se considere typedef, ya, eso ya lo sé. Entonces, tengo que declarar una función que retorne el índice de la columna. ¿Ya? Solamente debo devolver un entero. La posición. Entonces, columna mayor. Va a llegar una matriz B con un tamaño M y con un tamaño N. Ahí lo dice. ¿Ya? Aquí está al revés, de hecho. Eh, ah, eh, una matriz B de N filas. Ya. Entonces, cuando yo les explicaba lo de la transpuesta, era básicamente esto. Como yo les mencionaba recién, para recorrer una matriz, debo recorrerla S por S, S por S, S por S, y después cuando termino acá, paso al siguiente. Entonces, para recorrer solamente las columnas y sumar las columnas, porque básicamente se entiende que si hago el for clásico, voy a ir sumando las filas, ¿cierto? Entonces, para eso, solamente hago lo siguiente. Si n son las filas, ¿qué es esto? Ah, sí. Si n son las filas y m son las columnas, y yo inicializo esto al revés, ahora lo voy a inicializar al revés. ¿Ya? Si yo inicializo, como les mencionaba recién, a ver, lo habré borrado, ahí está. Si yo inicializo i menor o igual a n, j menor o igual a m, lo voy a inicializar al revés. I menor o igual a m, j menor o igual a n. Aplico la transpuesta. ¿Se entiende? De hecho, mira. Voy a sumar esto. Me da este valor, 2067. ¿Ya? Esto voy a agregarle una fila. Ahí está. Se cambiaron los valores, pero ahora el resultado me da 299. ¿Ya? Como yo le apliqué la transpuesta, si yo sumo acá, suma, y le aplico todo esto, me da, bueno, 1324 porque acá también cambió. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguien no está entendiendo? Ok, voy a seguir. Entonces, nuevamente, si yo inicializo esta cuestión así, después pum, 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 debo aplicarle la transpuesta para seguir trabajando de esa manera, pero con lo que me están pidiendo, que son las columnas. ¿Ya? De hecho, esto les va a parecer enfermo, ¿ok? Pero acá tenemos la matriz. ¿Se logra ver? Se ve gigante la ola. Dice, ¿Por qué? Porque esta matriz que está acá es exactamente de 50 filas por 100 columnas. Ahí están las 50 filas. Y si me voy para el lado, aquí tengo las 100 columnas. Y todos los valores no se repiten. De hecho, mira, aquí está el 0. No se repiten porque son del menos 99 al 900, perdón, menos 999 al 999. ¿Se entiende? Y de hecho, le apliqué lo que era la suma, abajo. Sumé las columnas hasta acá. Y después saqué el valor mayor que hay acá. También estas son funciones de Excel. Después dije, ok, ahora quiero cachar cómo lo haría si es que necesito aplicarlo esto en un programa, aplicándole la transpuesta. Lo mismo, 377, ¿y cuál es el valor mayor? 9756.
9.756. Es exactamente lo mismo. Acá de hecho es al revés, po. Acá tengo 50 columnas por 100 filas. ¿Qué mierda hice? Ahí están las 100 filas. ¿Se cacha? ¿Van cachando Sí, cómo es la hora? sí, se entiende. Pulento. Entonces, nuevamente, acá en esta función apliqué la traspuesta. Yo no. A ver. La traspuesta como no, tampoco es a la mala, pero es una forma de evaluar la cuestión como aplicando la traspuesta. En vez de inicializarla con i menor o igual a n, como yo lo mencionaba arriba, lo inicializo con las columnas, i igual a m. Y después voy recorriendo las filas. Para abajo. ¿Ya? Como le explicaba acá, en vez de hacer 0 por 0, 0 por 1, 0 por 2, hago 0 por 0, 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, 0 por 4, 0 por 5. Es eso. Entonces, defino esta variable suma. ¿Ya? Porque arriba definí una que se llama suma matriz. Con un tamaño de m. El tamaño de m es el tamaño de las columnas. Van a haber, si hay 100, van a haber 100. Si hay 50, van a ser 50. Si hay 75, van a ser 75. ¿Se entiende? Inicializo esto acá porque necesito que suma, este valor suma, vaya cambiando. O sea, se vaya reinicializando. ¿Cierto? Se reinicie. Esa es la palabra correcta, más que reinicializar. Se reinicia. Entonces dentro de este for empiezo a aplicar la suma. ¿Ya? Voy sumando, voy agregando a suma los valores que hay dentro de las columnas. Voy sumando S. Hasta llegar al final, cuando ya la opción, cuando finalicé la columna, y luego agrego el valor de suma a suma matriz en la posición I, en la posición 0. Luego hago esta opción de nuevo y aplico esto en la posición 1. Nuevamente en la posición 2 hasta llegar a nuevamente igual 0, 1, 2 hasta llegar a m. ¿Cierto? Y después de todo esto, después de todo este for, porque aquí recorremos, nuevamente procedemos a recorrer la matriz, llego acá donde declaro esta variable posición igual 0 y declaro la... ¿Por qué posición 0? Porque hago lo siguiente, aplico el número mayor, le aplico el primer dato de la matriz que creé, del arreglo que creé, donde están las sumas. Le dejo el primer dato, ¿ya? Entonces después hago la opción, pues digo, ok, for, aplica. Y tanto, ya. Entonces suma. Suma matriz es mayor a mayor. Bueno, en el caso 0, obviamente no va a ser mayor, lo pasa, pero en el caso 1, ¿qué va a pasar? Va a preguntar, ok, ¿qué pasa si tengo, en este caso, ¿dónde está? Acá. Si tengo menos 8215, o menos 8215 va a ser mayor a menos 8215? No, ya, paso a la siguiente. Menos 5001 es mayor a menos 8215, sí. Ya, entonces guarda en posición la posición y en mayor guarda el nuevo dato que acaba de identificar de que es mayor. ¿Se entiende? Creo que habrán hecho ejercicios de buscar un valor mayor, ¿o no? Sí, No, sigue la misma lógica, solamente que ahora debes aplicar este vector. ¿Ya? Entonces nuevamente, ahora mayor es menos 5001. Menos 5001 es, perdón, paso al siguiente, menos 2663, ¿es mayor a menos 5001? Claro, es mayor. Entonces ya, ahora mayor ya no vale menos 5001, ahora vale 2663. Negativo. Y la oposición pasa en este caso va pasando de 0, 1, 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tratemos de buscar uno acá. Ya este. Estoy en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá hago la pregunta. El 7
menos 7851 ¿es mayor a 4610? No, no es mayor. Ah, listo. Entonces sigo. Y esta opción se vuelve a preguntar. 2047 ¿es mayor a no? Sigo. 10.114 ¿es mayor a 4610? Sí. Ahora mayor vale 10.114 y la posición, ¿cuánto dije? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pasa a ser la posición de posición. ¿Se entiende? Y luego, como me están pidiendo retornar solamente la posición, retorno la posición. Pues eso es lo importante. ¿Se cacha? He enredado, yo sé. Ahí se entiende más o menos. Ahí se Yo, entiende más o menos. yo sé que he enredado, pero nuevamente, cuando tienen que tomar un cuaderno. Yo, por ejemplo, tengo mi cuaderno acá. El cuaderno con, por ejemplo, con los cuadrados, ¿ya? Se me olvidó cómo se llama esa palabra. Ya, esa ola van haciendo la matriz ahí, pues, 1, 2, 3, nuevamente y van marcando en las casillas que quedan entre medio, van haciendo es como la hoja Excel, pues, ¿ya? Estos son los cuadrados de su cuaderno, van haciendo la cuestión, ya, ¿cierto? Las posiciones, y dentro van metiendo números, van trabajando a poco, ¿se entiende? Es difícil la primera vez, por ejemplo, entender lógicamente como lo de n por m. De repente es súper complicado. Mira, m complicada caleta, pero tienen que empezar a hacer eso. I por j, como les digo. I por j. O nuevamente, si no quieren utilizar i, pueden utilizar cualquier otra variable. Si es que le acomoda más. X, por ejemplo. En vez de int i ponen int x y en vez de j ponen la y, ¿cierto? Y esa va a ir en este caso nuevamente, de las columnas por las filas, si es que lo piden normal, las filas, porque por ejemplo en la siguiente, a ver, bueno, en la columna menor es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si aquí te están pidiendo la mayor, en la otra te están pidiendo la menor, es exactamente lo mismo, lo único que cambia es esto. Porque en el menor tengo que buscar esto, ¿te cachas? Cuando menor está superando a una posición. En el otro caso era cuando la posición superaba al mayor. ¿Se cacha? También son clásicos ejercicios po, de primer semestre. Buscar el valor menor, buscar el valor mayor. Acá, por ejemplo, aquí ya se hace otra cosa. Se considera, aquí para la pregunta 3, 4 y 5, considera que existe typedef, matriz 20 por 30 y un vector 30. Entonces dice, ah, ya, esta estaba complicada. Esta sí que no voy a mentir porque no se entiende mucho la pregunta. Pero se la voy a leer. Considere la definición, ya, eso. Y mira, esto es re importante. Te están diciendo que consideres la existencia de la función swap, ¿ya? Tú no debes preguntar por qué ese nombre, qué onda con esto, no. Eso no es importante. Lo que te están preguntando a ti, lo que te están diciendo a ti es de que esta opción ya existe. Y tú debes asumir de que existe. Asumo que existe swap. ¿Cachai? Y me dice, ¿qué intercambia el contenido de un vector v con el contenido de un vector w? Ambos de n valores enteros. Y bueno, implementar la función intercambia filas que, utilizando la función swap, intercambia las filas primeras y últimas, segundas y penúltimas, tercera y antepenúltima. Básicamente es como cambia esta por esta por esa por esa. No sé si logró notar como que estaba marcando. 0 por 5, 1 por 4, 2 por 3. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Se entiende como la lógica, pero A ver, de ahí a hacerlo es otra cosa. desarrollarlo creo que iría de la siguiente manera. Ah, se supone que entra el vector en la matriz B con un tamaño de n, de un tamaño de n filas, m columnas. Entonces, estoy acá. Entonces necesito mandar las posiciones. Eh, a ver, ¿cómo podría ser? Quizá esto podría ser de la siguiente manera.
defino i igual 0, j igual n. ¿Se cacha? ¿Se cacha por qué estoy definiendo igual n? Perdón, j igual n. No mucho. Porque estoy definiendo i igual 0. Pues. ¿Cuál es la posición 0 de esto? ¿Y cuál es el tamaño de mi matriz? N. Perdón, de filas, n. ¿Te acordás que esto hasta n? Ah, sí, sí, claro. Entonces defino j igual n. Pues. Entonces estoy definiendo i en tal posición y j en la última. Entonces lo importante es que, por ejemplo acá, cuando i sea mayor a n, no, pues cuando... La idea es que cuando i... puede ser cuando i sea igual a j, porque van a estar al medio, ¿se entiende? Y j menor. ¿Se cacha como lo que estoy haciendo? ¿Como la lógica que estoy tratando de seguir? Más o menos. Más o menos, ¿cierto? Porque estoy acá. I va a valer esto. Y j va a valer esto. Entonces, j va a ir retrocediendo e i va a ir aumentando. Y en algún punto van a ser iguales. ¿Se cacha? Ah, sí, sí, entiendo. En el punto medio van a ser iguales. Y cuando sean iguales. Ah, no, claro. Entonces, cuando sean iguales, yo necesito que salga. Entonces, tiene que ser distinto. ¿Se cacha? En algún punto van a ser iguales. Y cuando sean iguales, se termina el for. ¿Se, Vale, entiendo, sí, ¿se sí. cacha la Algo así. lógica? Sí, sí. ¿Alguien no está cachando la lógica? ¿No? Ya, voy a seguir. Entonces, voy a recorrer la matriz de esta manera, pero que la verdad no necesito recorrer la matriz. Necesito recorrer las filas nomás. Recorrer las filas de la matriz. Y dentro, no sé si sea tan sencillo, pero quizás dentro solamente debo mandar a swap. Swap existe y... para que la tome, ¿cierto? Voy a definir, voy a dejarla ahí, ¿ya? Debo mandar a swap y debo mandar... A ver... Eh, a ver, ¿cómo podría ser? Podría ser esto... ah, a ver, voy a ir por la opción más sencilla posible para que se entienda. No es necesario que esté correcta, ¿ok? No es necesario que compile. Estando acá, mandaría B en la posición I, B en la posición J, con el tamaño de filas, que es N. Y listo. Eso es como la lógica del programa, del problema. ¿Se cacha? Sí, o sea, ¿va a intercambiar BI y BJ? Sí, po. O no? O- Las filas se van a cambiar. Porque, ya. porque la función swap intercambia los contenidos de un vector v con el vector w. ¿Se cacha? Vale, sí, sí, entiendo. Todo lo que hay dentro del v pasa a w y todo lo que hay en w pasa a v. La forma en cómo se hace no nos interesa. Es como lo que les mencionaba recién acá en este, po. En lo de suma primos. Es como que. Es como si tú dijeses. Ok, existe una función que se llama es primo, que me identifica si es primo y es como si yo pusiera esto. Voy a enviar a una función que se llama es primo y si es primo devuelve el número y si no devuelve un cero. Y declaro, y esta es mi función, esta es mi respuesta en el control. ¿Se cacha? Sí, Entonces hace lo mismo acá, po. Define una función swap que hace algo.
Ese algo es intercambiar las filas. ¿Cómo lo hace? No me interesa. No me interesa y no me están pidiendo que lo entienda lógicamente. La cuestión lo hace. ¿Cachai? De hecho, por lo mismo no te definen si es un void o un int ni nada. No. Lo hace y listo. ¿Se cacha? Entonces luego, claro, lógicamente esto iría... No es tan correcto que digamos, pero lógicamente es como esto. ¿Se cacha? Ahora, si nos vamos bien en la profunda, quizá... Quizá haya que hacer... Quizá haya que hacer esto. Esta quizás sea la manera correcta de hacer esta función. Me están diciendo que debo asumir un typedef in vector 30. Entonces defino vector v1 y v2. Entonces voy acá y digo for int i igual 0 y menor o igual a n, ¿cierto? Y más. Y acá lo mismo, for int j igual 0, j menor o igual a m, j más. Y dentro, como voy recorriendo la cuestión, voy dejando in v1 voy dejando v1 en la posición i, que es lo importante. Voy dejando b igual i j. ¿Se cacha como lo que estoy haciendo? Sí, Estoy dejando como que, estoy dejando esto. ya. Esta fila la estoy dejando dentro, este arreglo, ¿cierto? Esta parte de la matriz, que es una fila, la dejo dentro del arreglo, dentro del vector. ¿Se cacha? Ah, sí, ya, vale. Entiendo. ¿Me cachaste? Entonces, por ejemplo, acá podría definir otra variable. U. Y esta va a valer hasta llegar a la cuestión. Y U va a ser menor. Entonces, U dejo en el vector 2 la posición U. A ver. Martín, Dime. disculpa, me tengo que retirar yo ahora. Tengo una clase justo ahora. Ah, sí, eso ya estamos bien pasaditos en la hora. Voy a terminar, pero dale nomás. Vale, después voy a subir el video, ¿ya? Vale. Igual, gracias. Dale, de nada. Vaya nomás. Y alguien que se tenga que retirar, si es que también quiere retirarse, puede hacerlo. Voy a terminar ahora con esto último y les tengo que dejar estos de tarea para que lo hagan hoy día. ¿Ya? Ya, esta la voy a terminar después, ¿ok? Esta la voy a terminar después para que se entienda, porque esta está medio complicada y es medio difícil de entenderla. Las demás no es tan difícil, ¿ok? No sé si las hice. Ah, sí las hice. A ver, voy pasando la rabia para que no las vean. Ya, sí la hice. Pero, igual van a quedar en la grabación. XD. ¿Han entendido más o menos como la lógica de esto? Columna mayor, Sea, ¿cierto? en sí la lógica, sí, pero así Ya. como a la hora de hacerlo, no sé si lo podría decir como tan fluido. Pucha, a la hora de hacerlo, mira, la mano es empezar a tirar ideas en hojas, en cuadernos. Si eres de escribir en el computador, hazlo, ¿cachai? Si eres de escribir a mano, hazlo. La forma en como más te acomode. Empieza a tirar la idea en una hoja. No es código, no hagas código en el cuaderno. Podrías hacer un pseudocódigo. Ya, si esto sucede y hace algo, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa? Ya, pasa esto. Si no, en caso contrario, tanto. ¿Qué pasa con el while o el for? Mientras suceda esto, pasa esto, ¿se entiende? Como ese tipo de código hace, pseudocódigo. Y
Y de ahí vais a empezar a cachar como la lógica del programa, ¿cachai? Vais a entender como si es que tenía algún error, ¿cierto? Vais a empezar, no, vais a empezar a entender, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Me equivoqué en esto? Ya, era por esto otro, ¿se entiende? Vais a empezar a cachar ese tipo de cuestiones. Pero háganlo en cuaderno, ¿ya? Yo les dije de que le iba a enseñar GitHub, se pasó la hora, así que ya no es necesario. Revisen el video que les envié, ¿ya? Ese de Git. Ese video es súper completo, dura 50 minutos. Este loco les va a salvar la vida en todo lo que va de su carrera. Al igual que varios otros canales también en C y C++. Eh, ¿Cómo se llama esto? Los ejercicios, traten de hacer sus propias versiones de los ejercicios, ¿ok? Entonces yo les voy a pedir lo siguiente. Su prueba es el día... ¿Qué día es? Día martes. Traten de entender. Puta, ya no es necesario. Ya no les voy a pedir que aprendan GitHub. Pero si lo hacen, la raja. Traten de aprender. Traten de desarrollar. En este caso son 8. Hagan 3 o 4 de acá. Ya pueden hacer estas que ya las vieron. Hagan 3 o 4 de acá. Y de acá háganlas todas. ¿Ya? Hagan todos estos ejercicios. Ya los vimos, así que pues, si los copian, ya cosa a ustedes, pero háganlos y me lo envían en un archivo RAR. Por WhatsApp o por acá el Discord, no sé, lo mandan al Off Topic, no sé, ¿vieron el canal que se llama Off Topic? Sí. Lo mandan ahí, Ahora, yo tengo una pregunta. ¿sí? Con eso que vimos de matrices, por ejemplo, ¿Sí? ¿eso puede que nos entre ahora en el control del 5? O sea, o la prueba. Sí, sí. Lo más probable es que Sí, entren cosas vale, así. vale. Ahora, puede que también entren... es que piensen de que va a entrarle escaleta de cuestiones, o sea, ya sea vectores, matrices, punteros y todo lo anterior también, pues los if, los whiles, los for, los switch. Quizás le entre, vaya a saber uno qué tipo de preguntas le aparece, ¿ya? Así que traten de hacer esos ejercicios, mándenlo entre hoy día y mañana, ¿ya? Entre mañana hasta las máximas las 12. Si no, y ahí yo voy a cachar cuántas décimas les doy para la prueba o el control. No estoy ni seguro cuánto es. En volada son unas 5 décimas. Ya, eso le apaña. Si se sacan un 3,5 se sacan un 4. Así que apaña. Así que nuevamente, el drive está acá en algoritmo de programación. Lo voy a copiar. Lo voy a dejar acá en, en notas. Quizá ahí debería aparecerle la cuestión. Suban su cuestión a Off Topic, ¿ya? Ahí, al canal Off Topic. Está general, planificación, deberes de ayuda, Off Topic. Yo no creé estas cuestiones, yo creé una plantilla, no me apareció esta cuestión. Y le cambié la fuente nomás. Eh, ¿Ya? Hagan eso. Nuevamente, todos los ejercicios del control los tienen que hacer a su manera. Si quieren copiarme a lo de lo que les mostré hoy día, cópienlo, ahí va a depender de ustedes. Y los ejercicios de acá tienen que hacer 4, 3 o 4. No importa cuáles hagan 3 o 4. Y si quieren entender las matrices, entiéndanlas. Es un poco complicado la primera vez, pero no es tan difícil. Pero básicamente eso está grabado, así que lo pueden escuchar después. Puede tener la grabación, así que eso, gracias por asistir.